Ok, hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a su clase de doctrina. En esta ocasión, pues nuestra tercera clase. Vamos a dar inicio con una oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta tarde, noche, nos reunimos para el estudio de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu nuestro guía y maestro. Señor, danos sabiduría para poder entender el mensaje de tu palabra. Y sobre todo, Padre amado, te pedimos humildad. Humildad para que nos permitas compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de tu Hijo amado a todas estas personas que están atravesando tribulaciones en este mundo. Padre Santo, seguimos poniendo en tus manos a nuestros hermanos enfermos, a la señora Julia, la mamá de nuestro hermano Camilo. Seguimos presentándote también a nuestro hermano Vidio, a su hijo. Y tú conoces muy bien a cada uno de los hermanos que se reúnen esta noche con nosotros, Padre. Tú sabes cuáles son sus problemas, tú sabes cuáles son sus dolencias físicas que le aquejen. Sé tú obrando tu santa voluntad en cada uno de ellos. Padre Santísimo, te presentamos estas oraciones en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ya estamos. Buenas noches, hermano Vidio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, que no se conectó. Solo déjenme, vamos a darle ingreso. Somos tres hermanos en espera. Ok, ok, está bien, ya. Bien, hermano. Estamos ya en nuestra clase número 3. Vamos a estudiar el segundo mandamiento, el nombre de Dios. Vamos, para ello, pues, nuestros catecismos contienen una serie de gráficos. En esta ocasión, pues, para el segundo mandamiento, este es el gráfico que nos presenta. Mire qué útil son los gráficos que nos trae esta herramienta que es el catecismo. En este gráfico resume todo el contenido de nuestra lección para el día de hoy. Vamos a ver varios versículos bíblicos que nos permiten identificar los títulos con los que Dios se nos ha manifestado. Además, lo que nos cuenta sobre sí mismo en su palabra. En la segunda parte vamos a estudiar cómo Dios quiere que usemos su nombre. Además, cómo nos enseña de qué manera no malutilicemos su nombre. En el desarrollo de nuestra lección de hoy vamos a profundizar con más versículos bíblicos que nos permitan conocer más de la voluntad de Dios con respecto a su santo nombre. Para el día, bueno, para el día de hoy se les pidió que leyeran la historia bíblica del Evangelio de San Lucas 17, 11 al 19. Entonces, para contar, vamos a utilizar un pequeño video. Recuerden que nosotros estamos utilizando el método de las 4C. Entonces, para contar esta historia, lo vamos a hacer a través de este pequeño video. Uh, per- perdón, perdón. No estás escuchando, ¿verdad? No se escucha. Ok, ok, ok. Déjeme, vamos a solucionar eso ahorita. Deme un chancecito. Ok. Compartir con sonido, pantalla 2. Ok, ahora sí. Ustedes me dicen. Y sucedió que Ahora, cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra dijo Jesús:
¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Ahora sí se escuchó, ¿verdad? Ok, hermanos. Como profesores vamos a compartir detalles que nuestros alumnos pudieran desconocer de la historia bíblica. Sería bueno explicar que la lepra es una enfermedad de la piel que es contagiosa y en la mayoría de los casos termina en la muerte de la persona que está enferma. Ahora, en esos tiempos habían leyes que Dios había dado y sobre estas personas leprosas y es que no podían estar en contacto con las demás personas. Deberían de ser expulsadas fuera de la ciudad. En cierto caso, pues el que ya se sentía recuperado, pues debía presentarse ante los sacerdotes para que este es el que tenía la última palabra, si había sanado o no y si ya se podría integrar entre el pueblo. Además, por otro lado, en lo espiritual, los leprosos no eran puros ceremonialmente hablando, o sea que no podían acercarse a Dios. Ahora, más adelante, vimos al final cómo uno de los leprosos, pues entró, pero eso lo vamos a admitir a un hermano. Uno de los leprosos vino y dio gracias y era un samaritano. Aquí podemos explicar también a nuestro grupo de que los samaritanos eran una raza diferente a los judíos y que no se llevaban bien entre sí, pero este samaritano sabemos que creyó en el Salvador. Entonces las preguntas que utilizamos nosotros en el considerar del método de las 4C es: ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Quién nos puede contestar? Pastor, pastor. Hermano, diga, hermano Javier. Bueno, para los leprosos primero es la enfermedad y el problema es el agradecimiento, el estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nomás regresó uno, ¿no? De 10, nomás regresó uno a dar gracias, ¿no? Sí. Hermana Lorena levantó su mano. Sí, el problema es, como dijo el hermano, es lo que en esta época era el leproso y no se podían acercar, pero ellos no tienen, ellos no tuvieron miedo y se acercaron a Jesús y la fe, le dice, tu fe te ha salvado. Ahí se resuelve el problema porque la fe del Señor que volvió le salvó. Entonces ahí se resuelve el problema. Ya se nos adelantó. Hermano Ángel y Maribel. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hola, hola, mucho gusto. Igual, Diga. Mucho gusto, mucho gusto. bueno, el problema yo veo que ellos estaban necesitando que Jesús tuviera misericordia de ellos, lo cual Jesús hizo. El problema fue que una vez se resolvió el problema, no fueron agradecidos, falta de gratitud que tuvieron ellos porque Dios les resolvió, Jesús les quitó los limpió del leproso. Correcto. Correcto, así es. Entonces, nuestra segunda pregunta es: ¿cómo se resolvió el problema? Si fue resuelto y cómo fue resuelto. ¿Quién nos puede apoyar ahí? ¿Qué notas tomaron? Hermana Viviana, diga. Sí, se resolvió el problema porque Jesús, cuando ellos le gritaron que tuvieran misericordia de ellos porque ellos estaban con ese problema, Jesús no hizo nada, simplemente les pidió que vayan al sacerdote porque el milagro ya estaba hecho. Al irse ellos, uno se dio cuenta, el que notó que estaba limpio, y volvió para agradecer. Los otros tal vez se dieron cuenta, pero ya estaban limpios.
no se le importó. Un mal agradecimiento, ¿no? No poder ver el milagro que este Señor, que era el Señor Jesús, les había hecho. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Estamos con necesidades, pedimos auxilio, Dios nos auxilia y no agradecemos. Entonces, ver el pecado hacia nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces agradecemos durante el día las cosas que el Señor hace por nosotros? Muy pocas. Entonces, así se resuelve el problema y a uno se le resuelve el problema, a los 10, pero uno solo es el que regresa para agradecer a Dios. Los otros 9 no. Eso es lo que yo noto en la historia. Así es. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, yo diría que sí se resuelve el problema y no. Se resuelve el problema primeramente por el milagro que hace Jesús, obviamente. Y no porque en parte la gran mayoría de ellos no fueron agradecidos y no le dieron la honra y la gloria a Dios. Como decimos nosotros en América Latina, después que no sabe el clavo, se olvida todo el sufrimiento. Eh, y muchas veces pues nosotros no somos así también, todos nosotros, excepto para esa persona que sí fue agradecido, e incluso pues las palabras que el propio Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Para esa persona no solamente físicamente hubo un grande sí, sino espiritualmente también. Ujú. Excelente. Claro que sí. Y vean lo más importante aquí que debemos notar en esta historia bíblica, es cómo ellos acudieron a Jesús, cómo ellos acudieron a su nombre. Ellos, Jesús, Jesús. Entonces ellos vinieron, acudieron a su santo nombre. Y esto es cuando ustedes están con su grupo, esto es lo más importante que deben ver, cómo esta historia la vamos a acomodar perfectamente con el mandamiento que estamos estudiando. Entonces, avancemos, hermanos. Mire, a hermano Camilo. No, quería contar que era también la importancia que la salvación es para todos. O sea, habían judíos y samaritanos y que Jesús no excluyó a ninguno. Eso también hace ver que la salvación es para todos, la gracia de Dios es para todos. Y también yo creo que sí o sea, en este eh, versículo sí se resuelve el problema y de pronto los 9 también se resolvió el problema. ¿Sabes por qué? Porque mira, él lo sanó. A sanarlo, él sanó una enfermedad, pero también la enfermedad espiritual del samaritano que volvió. ¿Sí me entiendes? Quiere Claro. decir que la salvación, o sea, tu fe te ha salvado. Esa de tu fe te ha salvado, yo creo que resuelve el problema para todos. Es lo mismo que cuando dos personas van a una iglesia y escuchan la palabra del Señor. Uno de ellos sale como si entrara por acá y saliera por allá, pero en otro, el corazón sí hace, el Espíritu Santo sí hace. Y esa es la gracia de Dios, es la voluntad de Dios. Así es, hermano. Excelente. Hermano José Mendoza. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, acá, bueno, de los 10 lógico uno se vuelve no, y agradece al Señor por lo que había hecho, ¿no? Pero hay Dios lo que nos muestra tal como somos, ¿no? No somos agradecidos muchas veces, ¿no? Y sabemos que Dios nos saca de apuros, ¿no? Y es solamente un momentáneo nomás y no agradecemos al Señor, no le damos la gracia al Señor que nos saca adelante todos los días, ¿no? Y es lo que muestra Dios que en realidad la mayoría no somos agradecidos, ¿no? Sí. Y aquí vemos cómo invocamos, en la necesidad invocamos su nombre, pero en el momento que ya estamos bien nos olvidamos. Este es como el ciclo de los jueces. El Israel se perdía, se desviaba, invocaba, Dios le enviaba un juez, le salvaba, y ahí ¿qué volvía a pasar? Volvía a caer a la idolatría. Era un ciclo, como el ciclo de los jueces, igualito. Pero solo voy a remitir a otro hermano.
Ok, hermano. Entonces, la tarea para el día de hoy, pues, era de que nosotros memorizáramos el segundo mandamiento. Bueno, aquí yo les quería comentar algo. Si alguno tiene, digamos, se les hace dificultoso aprenderse el mandamiento textualmente a como sale en el catecismo, escríbame en el particular, que yo le voy a dar otra manera cómo asignarle esta tarea, porque si alguno tiene alguna dificultad en esto. Entonces, el segundo mandamiento, yo le decía, en el catecismo, todos los mandamientos traen un título. Es importante que nos aprendamos ese título. Bien, nosotros, bueno, repitamos todo, pueden abrir sus micrófonos, podemos repetir el segundo mandamiento y a la cuenta de tres, uno, dos, tres. El segundo mandamiento, el Mandamiento. nombre de En Dios. nombre de Dios. No No tomarás el tomarás nombre el de no nombre de Dios tomarás Jehová en vano. tu Dios en vano. ¿Qué Dios en significa vano. esto? Significa Debemos esto. temer y amar a Dios, Temer y de amar a modo que Dios, no de modo de usemos su que no nombre para usemos el nombre maldecir, para decir, jurar, O engañar, hechizar, sino que mentir invoquemos a o Dios en engañar, sino mentir, que le engañar. invoquemos en todas las Vemos necesidades, todas las lo necesidades adoremos, y alabemos adoremos, y la le demos alabemos y gracias. le demos gracias. Bien, hermano. Bueno, yo la mayoría ha cumplido con la memorización y la verdad que están muy buenas. Muchos pues ahí añaden unos versículos bíblicos para acompañar y eso está excelente. Les felicito, está muy bueno porque como yo les decía al inicio de las clases, pues que el catecismo nos brinda una serie de versículos que nos permiten estudiar y repasar el tema en el que estamos, pero hay otros versículos que no están incluidos, pero que los podemos usar. Estamos libres. Entonces, según el catecismo, nos pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Quién nos lee Génesis 17:1 en la pantalla? Yo soy el Dios Todopoderoso. Ok, hermano. Hermano Camilo, ahí. ¿Qué entiende ahí en el nombre de Dios en ese versículo bíblico? ¿Qué le dice eh, sobre el nombre de Dios? que es todopoderoso, Ok, no sobre la tierra y sobre el cielo. excelente. Entonces aquí estamos hablando de los títulos. ¿Recuerdan el gráfico que les ponía al inicio? El gráfico nos decía cuáles eran los títulos del nombre de Dios y cuál era, según su palabra, que nos revelaba sobre su nombre. Entonces ese es un título. ¿Cómo podemos llamar a Dios? El Todopoderoso. Ese es un título. Entonces en Isaías 42:8 nos dice, yo, Jehová, este es mi nombre. ¿Quién nos lee Mateo 1:21? Diga, hermana Lorena. ¿No pondrás por nombre Jesús? Ok, le pondrás por nombre Jesús. Sí, le pondrás por nombre Jesús. Ve, hermano, aquí en el Nuevo Testamento ya nos está diciendo el otro, otro nombre, cómo podemos llamar a Dios. En este caso, pues aquí está la profecía de Isaías de la Virgen. Le pondrás por nombre Jesús. En segunda de Corintios 13:14, al que ya es el último versículo nos dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Está dándonos el nombre de Dios en el Dios Trino. Permítame, solo voy a dar ingreso a dos personas más. Ok, ya. Entonces, estamos hablando de la Trinidad de Dios. Ahora, dice que el nombre de Dios es toda expresión que Dios usa para referirse a sí mismo. Ya lo mencionaba el hermano Camilo, el título, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero inclusive la Biblia nos habla de otros, de otras identificaciones también. ¿Cómo creen ustedes otros títulos que nos habla la Biblia sobre Dios que me pudieran mencionar ustedes? Yahvé, Yahvé, Elohim, Elohim, ok, Adonai. Adonai. Pero saben los significados de cada uno, ¿verdad?
para que vean que hay títulos ahí en cada uno de esos nombres. ¿Eh? Ahora, sabemos que Él es el creador, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el salvador. Miren cuántos títulos. Estamos nombrando a Dios por título. Pues eso es lo que yo quiero que manejen y hagan y sepan diferenciar entre un título y lo que hace referencia, lo que está escrito en la Biblia sobre él. Pues, entonces, el Salvador, ya decía la hermana Diana, Yahvé o Jehová, y encontramos otra manera de cómo se presentó. ¿Se acuerdan el pasaje bíblico en Éxodo cuando se presentó a Moisés? Yo soy. Yo soy, ¿verdad? Se presentó Soy. como el yo soy. ¿Eh? Elohim, ya mencionaban Elohim, que significa ser fuerte. Ese significado, Elohim, ser fuerte. Ya mencionaban Adonai. Adonai significa es mi Señor, mi amo. Hay otros títulos también con los cuales pueden identificar a Dios. Elai, que significa el Dios viviente. Entonces está también el Yon, que se usa para hacer referencia del Dios Altísimo. El Shaddai se hace referencia al poder de Dios, el Dios Todopoderoso. Tenemos otra, el Gibor, hace referencia también al poder de Dios. El Mesías. El Mesías hace referencia a la profecía del que había de venir. Tenemos también el Olán, hace referencia a la eternidad de Dios. Entonces, cada uno de estos nombres son títulos con los que Dios se manifiesta a nosotros para que nosotros le conozcamos a Él. Ok. Entonces, hay otra manera también. Hay otra manera de llamar a Dios según su palabra. Jesús dice que Él dio el nombre de Dios a los hombres. ¿Quién nos puede leer Juan 17, 6 al 8? Hermano Ángel y Maribel. Juan 17, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Amén, hermano. Entonces, ¿alguien me podría decir qué entienden estos versículos? ¿Alguien que nos apoye ahí? Con Juan 17, 6, 8. Hermana Viviana. Bueno, lo que yo entiendo que Jesús le habla al Padre, ¿verdad? Y le dice que Él ha hablado todas las cosas que Él le dio a los hombres que le dio a las personas, los creyentes. Y ahora han conocido, dice, que me has dado, todo lo que me ha dado proceden de ti, no de mí. Vos me diste todo, le habla al Padre. Porque las palabras que me diste, les he dado a ellos y ellos las recibieron. Entonces, acá Jesús le manifiesta a Dios con una humildad tremenda que todo lo que Él hizo, lo hizo porque Él se lo dio, no por su propia voluntad, sino por lo que Él le dio a Jesús, por la voluntad de su Padre. Y que los hombres lo recibieron, abrieron su corazón y recibieron la palabra que Él le dio. Eso es lo que yo entiendo. Amén, hermana. Hermano Camilo. Levantó su mano, hermano Camilo. ¿Tiene Dice, cerrado? Ok. dice ahí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. ¿Qué ha manifestado Jesús? El nombre de Dios. A los hombres que del mundo le dio a Jesús. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, todo lo que Él ha dado y ha demostrado proceden de Dios. Porque las palabras que me diste les he dado. O sea, Dios le dio unas palabras para que Él dijera al pueblo. Y ellos las recibieron. Eso es lo que dice hermenéuticamente el Juan 17, 6, 8. Así es, hermano, gracias. Hermana Ángel y María levantaron su mano. Sí.
Sí, en el mismo significado de las palabras de Jehová, como estaban diciendo los hermanos anteriormente, Yahvé o Yahweh, en hebreo se escribe en 4 letras y las 4 letras son mayúsculas, que significa Dios en mayúscula, cada una de ellas, de principio a fin. Está hablando del poder de la palabra, cuando dice y ellos las recibieron, el poder de la palabra que está en su nombre, en su santo nombre y en su palabra Así es. completamente y en el verbo. Claro que sí, hermano. Entonces, hermano, Jesús nos dijo que nos dio su palabra, o sea, todas las cosas que revela Él en su palabra. Cuando hablamos del nombre de Dios, pensamos en todo lo que Él hizo por nuestra salvación. Ahora, según este versículo, es todo lo que Él nos ha revelado sobre sí mismo en su santa palabra. Ok. Entonces ahí tenemos que el nombre de Dios es todo lo que Dios nos ha dado o revelado sobre Él en su palabra. Avancemos. Ahora, ¿con qué propósito nos reveló Dios su nombre? ¿Quién nos puede leer Éxodo 20:24? Diga, Vamos hermano acá. Camilo. Sería Éxodo 20:24. En todo Sí, lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Proverbios 18:10. Fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se sienta seguro. excelente. Entonces vamos a ver el propósito que Dios nos da a través de su palabra en revelar su nombre. Y entonces, ¿con qué propósito? Dios nos revela su nombre para que nosotros, para que Él pueda usarlo, bendecirnos y salvarnos. Ahora, entonces, otra pregunta más del catecismo que nos dice, ¿por qué maldecir es usar el nombre de Dios de una manera pecaminosa? En Romanos 12:14, entonces nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y ya no maldigáis. Ahora, mire, maldecir es usar el nombre de Dios para pedir o desear un mal para otra persona. Vamos a querer para los demás lo que Dios hizo por nosotros y es bendecir a todos los que nos persiguen. Tomemos un ejemplo acá y podemos hacer un ejemplo muy bueno y es con nuestras manos. ¿Ves? ¿De qué manera? Entonces Dios nos dio nuestras manos para el bien, para que trabajemos, para que ayudemos a otros, pero también podemos utilizar nuestras manos para golpear a alguien. Podemos utilizar nuestras manos también para robar. ¿Ves? Entonces, igualmente pasa con su nombre. Él nos dio su nombre para bendición y no para maldecir. Estamos claros aquí, ¿verdad, hermano? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Avanzamos? Ok, entonces aquí tienen la respuesta. Maldecir es pecado porque es usar el nombre de Dios para desear mal a alguien o a algo. Ahora aquí, yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden dar ejemplos comunes de usar el nombre de Dios para maldecir? Martín creo que levantó su mano, ¿no? Ángel y Maribel dice. Algo muy común cuando estamos enojados con alguien, con alguna persona, lo que sea, maldigo la hora en que te conocí, o maldigo la hora en que hice un negocio contigo. Sí, ¿verdad? Muy común. Es común y que es aplicable. ¿Alguien más que nos pueda dar otro ejemplo? ¿Cómo comúnmente usamos el nombre de Dios para maldecir? Bueno, aquí en mi país, en Ciudad de México, a lo mejor es diferente que allá, pero aquí cuando una pareja de novios se disgustan, también va así de esa forma, maldigo el día en que te
conocido. Entonces, esa es una forma también de maldecir. También, claro. Hermana Lorena. En las predicaciones que yo he oído eso, porque dice, yo te maldigo y empiezan a vociferar esto, yo te maldigo en el nombre de, incurren levantando el nombre de Dios. Sí, ¿verdad? Vea, ustedes han leído en la carta de Judas, cuando nos hablaba de el ángel que luchó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice que este ángel pues no profirió maldición contra el diablo, sino más bien lo dejó en en las manos de Dios, para que veamos un ejemplo de cómo, de buena aplicación. Entonces, sabemos que maldecir es pecado, porque es usar el nombre de Dios para desear el mal a alguien o a algo. Ahora, dice que la pregunta, ¿cuándo es jurar? ¿Cuándo es que jurar se convierte en un uso pecador del nombre de Dios? ¿Quién nos puede leer Levítico 19:12? ¿No tiene? Levítico 19:12. Diga, hermana Sofía. Gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Así dice la palabra. Cuando Levítico capítulo 19, verso 12. No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Continúo? No, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué entiende ahí con este versículo? En este versículo nos señala que no tenemos que jurar. A veces levantamos, ¿no? Juro por Dios, levantamos. Y de esa forma lo profanamos el nombre del Señor. Entonces Él nos dice claramente, o nos señala claramente, que no levantemos su nombre, porque profanamos. No, pero quiero hablar sobre Ok, eso. hermano. Hermano Camilo. Hermano, yo hacía mucho eso con mi esposa. Cuando le era infiel, y ella me dice dónde estaba y me cogí y le decía, le juro por Dios que no estaba haciendo eso. Y yo cometí ese pecado muy seguido con mi señora. Y siempre juraba en vano en nombre de Dios. Sí, muy buena aplicación. Hermano Pedro Rojas. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Hasta que dé la mano. Hay algo muy importante que si vemos en la Corte Suprema de Justicia, se levanta la mano y dice que si va todo lo que va a decir es en verdad, y ponen la Biblia encima de su mano, Encima de la Biblia. la mano encima de la Biblia. Bueno, así es aquí. Bueno, aquí es en Costa Rica, así es, ¿verdad? Entonces habla de que no hay que no hay, si hace un juramento que diga la verdad, solamente que la verdad y listo, ¿verdad? Si no es verdad, ya es un falso testimonio. Vea. Y hay mucha gente que ha ido a una corte y levanta la mano y hace falso testimonio. Y en un juramento, en una corte, y poniendo la mano, porque dice, ante Dios, juro decir la verdad, solamente la verdad. Y hay muchos que han mentido en una corte. Y primero preguntan, ¿creen en Dios? Creen en Dios, primero le preguntan. Excelente. Claro que sí. Y usted dio en el punto a lo que queríamos llegar. Entonces, vea, entendemos por jurar, es una solemne promesa que estamos diciendo la verdad. Ahora, en ciertas situaciones es cuando es bueno jurar. Y ya uno de los ejemplos ya los planteaba ahorita el hermano, que en las cortes. En las Cortes Supremas llaman a un testigo a un juicio, este debe poner su mano sobre la Biblia y este debe jurar y le pregunta, ¿jura decir la verdad? Entonces, igual pasa en los matrimonios también.
¿Ves? Se juran ante Dios y ante testigos amarse toda la vida. Entonces, en estos casos, el jurar es bueno, pero hay otros casos que jurar es malo. Ahora, ¿qué significa jurar en falso? Jurar para encubrir una mentira. Un ejemplo bíblico. Pedro juró no conocer a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Él lo negó incluso 3 veces. 3 veces lo hizo, como dice el hermano Camilo. Él negó, él juró que no conocía y que no había estado con él. ¿Ves? Entonces, este es un ejemplo de jurar en falso. Utilizó el nombre de Dios que no le conocía. Ahora, ¿quién nos puede leer Mateo 5, 33, 37? Pedro, hermano, díganos. Dice, en vez de jurar por todo tipo de cosas, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que dice, es más de mal proceder. Esto de mal proceder. Correcto. ¿Qué entiende ahí, hermano? Bueno, bueno, que mi sí sea sí y no, no, porque puede estar mintiendo y diciendo sí. Ok. Que sea firme. Que sea Bueno, firme uno como hijo de Dios, que tu sí sea sí y tu no sea no. No me gusta esto o sí me gusta esto, sí creo en esto, no lo creo, pero que sea firme el sí o el no. correcto. Hermana Viviana levantó su mano. Sí, no comprometerse que sí, te juro que mañana voy. O te prometo que te voy a dar lo que te prometí. Es sí puedo ir o no puedo ir. No jurar porque no somos dueños de lo que va a pasar de acá 5 minutos. A mí se me desconectó la computadora y menos mal que tenía el celular. Entonces, el compromiso, el juramento no sirve. Tiene que ser sí puedo o no puedo. Eso es lo que yo entiendo. Ok, muy bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hermano Camilo levantó su mano. Sí, cuando uno Diga. dice, como dice la hermana Viviana, uno cuando dice, sí voy a ir el domingo, sí es la voluntad de Dios. Sí, ya uno dice eso. Si voy a tal parte, sí, claro, voy a tal parte, si Dios así lo quiere. Y a eso se refiere, por ejemplo, yo ya no, antiguamente uno juraba por cualquier cosa. Sí, yo juro, y entonces eso crea un mal hábito. Lo que dice Jesús es que tu respuesta sea sí o no. Sí voy a ir, sí, sí voy a ir, pero pueden pasar muchas cosas. Y entonces es mejor decir sí voy a estar si así Dios lo quiere. O sí voy a entrar a la clase si así Dios lo quiere. Correcto. Gracias, hermano Félix levantó su mano. Sí, hermano Lester, lo que pasa es que uno no debe complicarse mucho y ser muy preciso y conciso, que si uno va a jurar por algo, es precisamente sin condicionamiento y solamente tiene que ser lo preciso, lo verdadero. Jura que uno va a hacer tal cosa o que no va a hacer tal cosa, pero uno tiene que ser muy preciso y conciso en lo que va a jurar. Entonces, ahí cuando uno no precisa, se abren muchas posibilidades de que uno no cumpla con lo que está jurando. Entonces, eso es utilizar mal el nombre de Dios. Correcto. Bueno, ahí se nos adelantaba al segundo versículo de Marcos 6, 21, 28. Entonces vean, hermanos, aquí, les doy un ejemplo claro. A ustedes les ha pasado. De repente están con un amigo, una amiga, y ustedes le cuentan algo sorprendente.
Entonces le cuentan algo que sucedió o algo bastante increíble. Entonces muchas veces la reacción de su amigo y le dice, ¿en serio? Cuando ustedes le contaron eso, eso algo sorprendente, entonces, en serio. Y por lo general, nosotros lo que le decimos es, te lo juro por Dios que así fue. Eh, Te lo juro, mira, que así fue. Entonces, este versículo nos está enseñando aquí que la respuesta, ¿en serio? Sí, así fue. Entonces, de repente, ¿pasó esto o no pasó? No, no pasó. O sí pasó. ¿Ocurrió esto o no ocurrió esto? En Santiago 5:12 creo que nos dice que no juremos, no juremos. Entonces, que mejor que digamos sí o que digamos no. Entonces, que seamos claros. Eso es lo que nos dice Santiago también ahí. Entonces, igual, para que tengan, ya habíamos visto en el ejemplo anterior de que en qué condiciones es bueno jurar. En una corte, porque son las leyes y nos hacen jurar sobre una Biblia que vamos a testificar la verdad, o en nuestros matrimonios, ante Dios y ante los hombres, juramos amarnos, querernos y estar toda la vida juntos. Pues, entonces son unos ejemplos muy sencillos de qué podríamos decir es bueno jurar. Pero ya en otros casos, sí, como decía hermana Viviana, si mañana lo hago, mañana llego, mañana esto, te lo juro por Dios, te lo juro que así va a ser, te lo juro que esto. Entonces, esas son, es jurar en vano, pues, es mal utilizar su nombre. Entonces, en Marcos 6, 21 y 28, ustedes recuerdan la historia de Herodes. Herodes juró hacer algo aunque no sabía qué es lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Él quería que su hermana Lorena, Profesor, una preguntita. Usted diga, está diciendo, lo que he entendido es que no hay que jurar por Dios, exacto, pero hay personas que no solamente juran por Dios, juran por su mamá, por su, no sé, por, ¿eso también es malo hacerlo? mire, de hecho sí. De hecho, sí, porque la Biblia nos manda a decir sí o no. Entonces, todo lo que sea juramento no cabe aquí, independientemente sea en el nombre de Dios o no. ¿Ves? Pero es que la Biblia nos manda a ser claros, ¿ves? A que digamos o hablemos con la verdad o que digamos pues que realmente esto sucedió o realmente esto no sucedió. Hermano Camilo, No, sí, era por contestar. Aquí bien lo dice Mateo 5, 33, 37. En vez de jurar por todo tipo de cosas, Jesús dice, sea vuestro hablar sí o no. No, o sea, no es solamente jurar en vano. O sea, jurar en vano es jurar por jurar. O sea, sí, creo que es un principio que solo se debe utilizar para algo muy serio, por ejemplo, lo de las cortes, porque es la ley de los hombres y Jesús también en Romanos dice que uno tiene que acatar las leyes. Pero yo creo que es jurar por cualquier cosa en vano. O sea, no hay nada para qué jurar, porque así todo es. es en vano. O sea, el nombre de Dios se respeta. O sea, el nombre de Dios se utiliza bien, no se utiliza para eso. Excelente, claro que sí. Hermana Viviana levantó su mano. Sí, y no jurar tampoco por nada, porque no somos dueños de nuestro cabello, que se caiga si no es la voluntad de Dios. Muchos dicen, te juro por la luz que me alumbra, te juro por mis hijos. Es una aberración. Yo aprendí de no jurar por nada, de nada, nunca, jamás. Y enseño, y cuando escucho a alguien que jura, digo, ay, por favor, no jures, porque realmente me molesta cuando escucho que la gente jura por algo, como si nosotros fuéramos dueños de algo. No somos Ex- dueños de nada. Todo es Excelente. de Dios y bajo la voluntad de Dios. Así que es interesante este estudio, hermano. Sí, Gracias. excelente. Hermano Juan, ya con él pues finalizamos esta sección para que avancemos porque el tiempo ya nos va. Hermano Juan, levanta Bu- su mano. Bueno, pues antes todo lo practicábamos. Y todos los que estamos aquí en clase, la mayoría lo practicábamos, pero ahora que sabemos, pues ya no lo debemos de hacer, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo.
Amén, hermano. Entonces, hermano, les decía, en Marcos 6, 21 a 28, aquí tenemos un juramento hacia lo incierto. ¿Qué significa esto? Mire, en la historia de Herodes, él había puesto en prisión a Juan el Bautista. Este hizo una fiesta y quería que su hija mostrara su talento bailando ante los demás. Entonces, este le dijo, ok, baila y te juro que voy a hacer lo que me pidas. Él no sabía lo que ella le iba a pedir por razón de la madre. La madre iba a pedir la cabeza de Juan y eso fue lo que le dijo a ella. Pídele la cabeza de Juan en una bandeja. Herodes no quería matar a Juan, pero él ya había jurado. Él ya había jurado de que, que si ella bailaba, él le iba a entregar la cabeza a Juan. Entonces, mire, esto se llama jurar en lo incierto, que es peor aún, que nosotros no sabemos qué es lo que nos van a pedir y nos comprometemos a algo. Y si no cumplimos, es peor porque no cumplimos un juramento y no tenemos palabra. ¿Eh? Entonces, sabemos que aquí en resumen, jurar es pecado cuando usamos el nombre de Dios para decir una mentira, jurar es pecado cuando es innecesario. O sea, es lo que hablábamos, que sea sí, sí, que sea no, no. Ahora, jurar es pecado cuando no sabemos lo que prometemos o qué es lo que jurar cosas inciertas, como lo que le pasó a Herodes. Ahora, dice, ¿cómo usa la gente el nombre de Dios para mentir? Véase la pregunta 12. Aquí el catecismo pues nos manda a la pregunta 12, ya una de las del inicio. Esta pregunta trata sobre la falsa doctrina. Ahora, sabemos que vamos a explicar en nuestro grupo que profetizar es proclamar o compartir un mensaje de Dios, a lo cual está bien. Pero cuando lo hacen falsamente usando el nombre de Dios, está mal. Ustedes miren en el Antiguo Testamento cuántos profetas andaban diciendo que estaban proclamando la palabra de Dios o el mensaje de Dios y no era así. Ahora, aquí pueden utilizar varios errores que se practican en algunas iglesias y uno de ellos es el tema del diezmo, que es el uso más común que hacen la mayoría de las iglesias. ¿Eh? Tratan de someter a sus feligreses, como le llaman, o a sus miembros de sus iglesias, a que están obligados a entregar el diezmo. Y es cosa que usted sabe que no es así hoy en día. Hermano Pedro, levanta su mano. Sí, hay veces que toman texto bíblico sobre el asunto que está hablando ustedes sobre el diezmo. Ningún pastor y nadie puede maldecir a nadie porque no dé el diezmo o una ofrenda. Si Dios no maldice, ¿por qué una persona estando en el altar va a maldecir? Porque se agarra en el texto bíblico, maldito el que no da su diezmo. Entonces, si hay una persona muy humilde y va a la iglesia, a la congregación y le salen con esto, esta persona no va a volver a ir porque ya, si no tiene para dar, entonces ya es maldecido, ya tiene una maldición y se distorsiona la palabra en un texto bíblico. En otro le llaman ladrón. En otro le dicen ladrón, ¿verdad? Le están robando a Dios, sí, ya he escuchado esa Están expresión. probando a Dios y bueno, y es triste porque nosotros analizamos, mi esposa y yo, eso por cuando oímos personas que hablan sobre el diezmo y esa persona no tiene para comer, ¿y cómo va a llevar el 10%? Difícil. Ahí es donde ya ha dejado la iglesia a hacer la obra. Porque Así a veces dice que tenemos que ver a los de la casa, a los de la fe, ayudarlos. Y en vez de ayudarlos, los alejamos. Así es, hermano. Entonces, aquí, hermano, lo que miran es que las personas usan el nombre de Dios para mentir. Entonces, y cuando lo usan para disimular sus falsas enseñanzas, como lo mirábamos con del diezmo, igual hay otros tipos de enseñanzas también que utilizan para aprovechar, para sacar algún provecho. Entonces, esto es lo que nos hablaba en la pregunta número 12.
¿Ve? Y entonces estas son las prohibiciones. Dios prohíbe que alguien añada a la Biblia sus propias ideas, visiones o enseñanzas. Dios prohíbe que alguien omita de la Biblia lo que la persona no quiere creer o enseñar. Ahora, Dios prohíbe también que alguien cambie la Biblia torciendo su significado o diciendo que es una colección de fábulas artificiosas. ¿Ve? Entonces, por eso decíamos que en este caso estamos hablando de la falsa doctrina. Vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo usan las personas el nombre de Dios al usar hechicería? En Deuteronomio 18, 10, 12 dice que no sea hallado quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Ustedes tal vez no han visitado, pero sí han logrado ver este tipo de prácticas que hacen, que lo hacen utilizando el nombre de Dios. ¿Ves? De hecho, acá en Nicaragua, Managua, hay varias casas donde dice el médico ya no te logra sanar ya sea el riñón, de lo que sea. Dice, venga aquí, nosotros, sesiones espiritistas, aquí lo sanamos en el nombre de Dios y que entonces utilizan un montón de este tipo de prácticas para, si podemos cerrar los micrófonos, hermanos, utilizan este tipo de práctica y utilizan el nombre de Dios para ello. Y a esto se refiere. Y nosotros también podemos ver en la primera de Samuel 28, 7, 25, que el rey Saúl buscó ayuda de la bruja de Endor. Y esto es para que trajese a Samuel y que le dijese, pues, que quería ver el futuro, qué es lo que iba a pasar. Entonces, se está utilizando mal también ahí de esa manera y es una prohibición. Y sabemos que todo lo que venga de este tipo de prácticas no puede provenir de Dios. Eso tenemos que estar claro. Hermanos Pedro. Sí, algo conocí una persona que le gustaba practicar todo lo que es la brujería, hechicería, el ocultismo, y siempre manejaba la Biblia. Sí, no, eso lo hacen y esas Ellos son la sus ocupan. prácticas. Esas son sus Ellos la prácticas. ocupan. Es un modo de atraer a la persona que no están haciendo nada malo, sino que están conforme a la palabra, pero está distorsionada. Así es, claro que sí. Entonces, hermano, nosotros sabemos que las personas usan mal el nombre de Dios supersticiosamente cuando lo usan para encubrir algo eh, que, que se hace por el poder del diablo. ¿Ves? Y sabemos que las personas utilizan mal también el nombre de Dios al recurrir a la hechicería porque buscan la ayuda de los que hacen cosas por el poder del diablo. Ok, entonces, ¿cómo quiere Dios que usemos su nombre? Yo en el primer gráfico que les mostré, entonces aquí nos habla por un lado la columna donde lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no nos permite que hagamos. Entonces, el Salmo 50:15 dice, invócame el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y Lucas 17:11-19 es la historia que vimos cómo el leproso que volvió para darle gracias al Señor porque le había sanado. Entonces, hermanos, Dios quiere primero que invoquemos su nombre, que en tiempos de dificultades no aferremos. ¿Recuerdan el primer mandamiento? Que que confiemos en Él sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que decíamos que la aplicación de la raíz de toda la falta, los otros mandamientos, es al primero siempre. ¿Ves? Siempre que nosotros pecamos en cualquier otro mandamiento, es contra el primero que estamos pecando también. Entonces, y aquí tiene que ver, pues, porque en tiempos de dificultades nunca tenemos esa confianza en Dios mismo. Muchas veces confiamos tal vez en algún familiar que tiene dinero que nos pueda dar para la salud de algún familiar nuestro también. O confiamos
en un trabajo, de que, o sea, a través de mi trabajo yo puedo solventar cualquier necesidad económica que tenga, que así es, pues, pero ponemos como ídolo siempre al dinero primero. Entonces, por eso es que decíamos que en cada pecado hay un ídolo. Ahí vamos a encontrar un ídolo. ¿Ves? Ahora, más adelante, pues, Dios quiere que oremos regularmente en su nombre, que estemos en constante oración. Pablo en sus cartas, pues nos menciona bastante, en la mayoría de sus cartas, orad sin cesar, dice, orad los unos por los otros. Entonces, Dios quiere que utilicemos su nombre para orar. Ya el mismo Jesucristo en los evangelios nos menciona también, que todo lo que le pedáis al Padre, pedidlo en mi nombre. ¿Ve? Dios quiere que usemos su nombre para contarle a otros sus bendiciones, ¿ves? Como alabanza. Y cómo es, y lo mismo que hizo este leproso, que volvió sano. Y véase bien, mire cómo la Biblia nos hace una identificación de él. Él era samaritano. ¿Ves? Posiblemente los otros 9 eran judíos. Y mírese bien, usted sabe que ellos, entre esos pueblos no se llevaban. Y mire que el agradecido fue alguien de un pueblo distinto al de Jesús. ¿Ves? Fue un samaritano el que volvió, y cuando él regresó, él iba contando las bendiciones. Él iba contando, dándole alabanzas a Dios porque había sido salvo. ¿Ves? Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos eso en su santo nombre. Ok, hermano, entonces vamos a consolidar. El segundo mandamiento, pues el nombre de Dios, utilizamos la ley como espejo. ¿Qué nos dice? Entonces en Mateo 26, 74, 75, volvemos a la historia de Pedro. Pedro reconoce que ha pecado, ¿ves? Al maldecir y jurar por sus negaciones. Y nosotros sabemos que él amargamente, él llegó ante los suyos y él dijo, lo he negado. Él inmediatamente pues sintió ese peso. Imagínense ustedes cómo se habrá sentido este hombre haber negado a Dios. Entonces sintió ese dolor en su alma y en su corazón y se arrepintió. ¿Ves? Ahora, bueno, el segundo mandamiento, esto es lo que nos muestra. Y eso es lo que nosotros vamos a enseñar en nuestro grupo, que es lo que es una de las funciones de la ley como espejo. Nos está mostrando nuestro pecado, porque no siempre hemos usado el nombre de Dios como Él quiere que lo usemos. ¿Ves? Siempre lo tomamos de otra manera y ya vimos la forma. Ahora, el segundo mandamiento también encontramos qué es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando del Evangelio de Jesús. Entonces, ¿cómo nos salvó Jesús? Nosotros podemos leer en Lucas 6:12. Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando por Dios. Sabemos que Jesús oraba sin cesar. Jesús se entregaba ferviente a la oración al Padre, y que esa era la voluntad del Padre. Vimos en la historia pasada cómo el Espíritu Santo, su voluntad era moverlo hacia el desierto y ahí era orar. Jesús pasó orando esos 40 días, esas 40 noches ahí en el desierto, esos 40 días, ahí pasó en oración ferviente, entregado. Entonces, y esta es una obediencia perfecta que se nos atribuye inmerecidamente. Y nos dice, Jesús nos salvó al obedecer perfectamente el segundo mandamiento en nuestro lugar. Ahora, el uso del mandamiento como guía. ¿Qué nos dice? En Salmo 145, 1, 2 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces, el segundo mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias, que seamos completamente agradecidos por su bondad, que usemos su nombre de manera que a Él le complace. ¿Ves? Yo les mencionaba en Mateo 5:48, Jesús nos dice en el Sermón del Monte, sean ustedes perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Ves? Y sabemos que esa perfección no la vamos a lograr, porque en nosotros desafortunadamente mora el viejo Adán. Tenemos esa naturaleza pecaminosa habitando en cada uno de nosotros, en nuestra carne. Pero aquí esta es la bendición
del Evangelio. Sabemos que Jesucristo ha cumplido perfectamente cada uno de los mandamientos. Sabemos que Jesucristo completamente también ha, ha muerto, ha muerto en la cruz para poder pagar por cada una de nuestras culpas y pecados. Vamos a ir a, aquí teníamos una pizarra, tenemos una actividad de consolidar. Solo denme el chance para compartírsela. Ok, ustedes me dicen si logran ver la pantalla. A ver, aquí. ¿Logran ver la pantalla, hermano? Sí, Sí. se ve. Ok, la actividad de consolidar nos dice, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a mencionar, dice, de todas las formas de pecar contra este mandamiento. O sea, ¿cuál es la más común? Ahora, y después dice, movidos por el perdón de Dios, ¿cómo podemos evitar este pecado? Entonces, aquí ustedes, bueno, van a hacer lo que nos dice ahí. Esta es una manera como ustedes pueden interactuar con su grupo. Ustedes pueden crear, tal vez, si no están usando un computador, si están usando una pizarra acrílica con un marcador, pues igual ahí pueden utilizar este tipo de actividades para que sus estudiantes, su grupo sembrador, esté inmerso en el tema de la clase. Pues, para que ellos por lo menos piensen, razonen un poco de cómo ellos están faltando en contra del segundo mandamiento, cómo ellos están faltando en contra de toda la ley de Dios. Entonces, esta es una actividad práctica sencilla. Entonces, los escucho. ¿Quién quiere participar? Profesor. Diga, hermano Javier. Javier. Perdón, es que no encuentro la manita luego a veces en el Sí, celular. no se preocupe. No se preocupe. Pues la más común es mentir, ¿no? A veces uno miente, ¿no? Entonces esa es la más común. Ahí rompemos este mandamiento, ¿verdad? Bien, sí. Diga. Pues el mandamiento dice que debemos temer y amar a Dios y, ¿verdad? Que no debemos usar su nombre para mentir, ¿verdad? O engañar. Entonces, ese es algo que en especial yo le pediría al Espíritu Santo me ayude a no mentir y a no engañar. Excelente. Otro hermano que nos pueda, Félix, diga. Nosotros juramos por algo para mantener una mentira, para mantener el cumplimiento para salir de un apuro, de una situación en la cual uno no quiere quedar como falso y entonces jura en el nombre de Dios, no siendo cierto lo que uno está jurando. O sea, utilizar mal el nombre de Dios con un juramento. Ok. Hermano Camilo. Yo les diría a mis hermanos que el nombre de Dios no es para utilizarlo en cosas banales. O sea, que si alguien nos cree o no nos cree, eso no debe importar. Si uno lo que tiene que hacer es, el nombre de Dios debe ser solamente para agradecer, para bendecir y no para utilizarlos en cosas banales que realmente no importan. Ah, correcto. ¿Otro hermano que quiera participar? Otro sería maldecir, usar el nombre de Dios para desearle el mal a alguien, maldecir a alguien. Para proferir maldición. Maldecir. Correcto. Otra manera que, ¿cómo que creen ustedes que utilizamos mal? ¿Cómo pecamos en contra de este mandamiento? Creo que faltándole respeto al Señor, usándolo a su nombre para
por cualquier cosa. Yo creo que el nombre del Señor hay que temer y que es un temor santo. Invocarlo solamente para alabanza, adoración y agradecimiento. Nada más que para eso. Ok, hermano. Entonces ya el hermano Félix pues, nos mencionaba una manera de cómo poder evitar este pecado. Sabemos, hermanos, y eso es algo importante. Hermano Camilo, diga. Y también la ingratitud. Es porque siendo ingratos con Dios. Ingratitud, así como los 9 leprosos que no volvieron. Excelente. Entonces, hermana, ya el hermano Félix pues, nos decía una manera de cómo podemos evitar este pecado. Nosotros sabemos que en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne mora el pecado. Ya nos decía anteriormente, debemos de vivir en constante oración. Debemos de vivir en constante comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar las fuerzas necesarias para nosotros poder obrar bien, para nosotros poder cumplir bien este mandamiento. ¿Ves? Eh, y está bien, pues, de que muchos, por ahí alguien me decía, me acuerdo, pero mira, si nosotros no somos perfectos, nosotros no podemos cumplir los mandamientos, ¿por qué vienes tú y me dices eso? Entonces yo le hacía mención, pues mira, nuestro Señor Jesucristo eso es lo que quiere de cada uno de nosotros, que seamos perfectos como el Padre es perfecto en los cielos. Entonces le digo, de repente viene y él me hizo un planteamiento esta persona me hizo un planteamiento como del abuso de la gracia. Mira, pero si a Jesucristo ya pagó, él ya cumplió, él ya lo hizo, y entonces ya soy salvo, dice. Entonces, como queriéndome dar a entender, ya no necesito yo cumplir los mandamientos. Y entonces, ahí es donde hablamos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros? Él quiere que nosotros cumplamos su ley. Él quiere que nosotros nos esforcemos. Si es verdad, como cristianos, vamos a fallar. Como cristianos estamos expuestos al fallo. Pero, ¿saben qué? Y es lo que yo le dije a él, como en el caso de Pedro. El caso de Pedro, él falló, pero él se dolió en su corazón, él se dolió en su alma completa, él sintió ese dolor profundo de haber fallado a Dios. Y eso es la diferencia entre un pecador que es cristiano y un pecador que prácticamente no cree en Dios. Es un pecador que prácticamente va a vivir toda su vida en pecado. Va a pensar de que, como mencionaba en las clases anteriores, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En este tipo de pecador. Bien, hermano, si no hay una pregunta, pues vamos a ya concluyendo nuestra clase. Eh, ya se ve la otra pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos lo que es profundizar para seminaristas. Y estas preguntas son para ustedes. Entonces, ¿cómo cree que aquí tenemos un pasaje bíblico, Mateo 12:34, muy conocido, que nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces, las preguntas son las siguientes para ustedes. ¿Cómo aplica esto a nuestro uso o abuso del nombre de Dios? ¿Cómo creen ustedes que nosotros usamos o abusamos del nombre de Dios en relación a este versículo bíblico que le estoy presentando en la imagen? ¿Quién nos... Sí, hermana Viviana. Y porque a veces de la abundancia de la boca lo que decimos es lo que está realmente en nuestro corazón. Entonces a veces se habla mucho y no decimos nada, nada que sea bueno. Se simula que somos cristianos. Me voy a poner yo como ejemplo. Yo puedo hablar mucho, predicar mucho, pero en realidad nada de lo que digo hago. Sería no sé cómo explicarlo bien, porque a veces se habla mucho, pero nada de lo que uno dice es realmente bueno o
verdadero. No sé cómo explicarlo a esta pregunta, pero es más o menos así lo que quiero decir. Prácticamente No sé si se entiende. le estoy entendiendo como lo que nos decía el hermano Pablo. Hago el bien el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso sí lo hago. Eso es lo Algo que así le hago, entendí. exactamente. Ok. Exacto. Lo que quiero hacer, eso no hago, más hago lo que no quiero. Maldito de mí, dice, ¿quién podrá salvarme? Le doy Ok. gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 7, 24, 26, o algo así es. Sí, Sí, algo amén. así es lo que quise decir. Ok, Menos mal ya, que me entendió. ya le entendí ahí. Hermano Juan. Por eso lo tenemos que pedir a Dios que sane nuestro corazón. Excelente. Hermano Ángel y Maribel. Sí, el mismo ejemplo que dio usted ahorita mismo cuando habló de su amigo, eso lo vemos mucho. Mucha gente dice, no, porque ya Jesús murió por mí, mis pecados han sido perdonados. En otras palabras, todo se vale. Realmente nos estamos engañando a nosotros mismos, las personas que hacen eso. Porque el segundo paso después de la justificación, en amor y agradecimiento, pues es obra también del Espíritu Santo, es la santificación. Querer hacer lo que obedecer en amor y agradecimiento a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es correcto, hermano. Entonces, vean, hermano, ¿qué nos quiere decir aquí? Recordemos algo. La raíz de todo pecado nace en nuestro corazón. Nosotros, la codicia, y voy a ponerles de ejemplo. Nos vamos a ir al Sermón del Monte. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? En cuanto, se le fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que llame fatuo, o maldiga o insulte a su hermano, ya pecó en sus corazones. Entonces, la raíz del pecado está en nuestros corazones. Entonces, si nuestros corazones están contaminados, están alejados de Dios, entonces de esa abundancia que tiene nuestro corazón en ese momento, es lo que nuestra boca va a proferir en contra de los demás. O sea, si yo tengo un corazón lleno de odio, o sea, no creo que pueda dirigirme bien hacia un prójimo o hacia un hermano, en cualquier circunstancia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Pues lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, de eso es lo que abunda nuestra boca. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, la comunión del Espíritu Santo, pues, y ahí vamos a caer a la segunda pregunta de esta lámina, que dice, ¿qué implica sobre llevarnos diariamente con el Evangelio? Pues, y eso es lo que sabemos, hermano, porque miren, nosotros debemos de estar en constante oración. Debemos de estar en constante oración y aquí yo les cuento algo también, porque me gusta explicar un poco de historias, de vivencias que pasan. Por ahí alguien decía, ya me venís a hablar de Cristo, otra vez de lo mismo, ya sé que Cristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz, pagó mis pecados, ya lo sé, ¿para qué me venís a hablar de lo mismo siempre? No sé si a ustedes les ha pasado eso, si han escuchado a personas que le dicen lo mismo, pero es que no entienden y no comprenden que nosotros no nos podemos deslizar, pero ni un centímetro, porque nuestra naturaleza, ese viejo hombre, ese viejo Adán, ese pecado que está morando en nosotros, nos puede apartar de la fe. Entonces, por eso nosotros tenemos que implicar diariamente el Evangelio. Diario tenemos que recordar ese sacrificio. Diario tenemos que confesar que pecamos, porque diario pecamos. Pedirle perdón a nuestro Padre amado y decirle, Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado en palabra, en obra.
Hemos pecado en pensar en malos pensamientos también. Y eso es lo que nos enseña el Sermón del Monte. ¿Ves? De que muchos, y otros decían, me acuerdo un comentario también que me habían hecho, me dice, y ahí Jesús la vino a complicar, dice en el Sermón del Monte, porque por lo menos antes decían ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice que si a los antiguos les fue dicho no matará, ahora dice que con solo pensar o llamarlo maldito o algo por el estilo, o agredirle verbalmente, ya incumplí con ese mandamiento. No sé si han escuchado también a personas hablar este tipo de comentarios de esta manera. Y no es así. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en esta sección es de que de nuestro corazón es que nacen todas esas malas intenciones. Por eso es que en Mateo nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos en nuestra boca lo sacamos desde lo profundo de nuestro corazón. Si nosotros tenemos odio, no vamos a dar amor. Es mentira, es difícil. Nunca podemos entregar amor, no vamos a dar amor. Pero si nosotros igual realmente tenemos a Cristo, tenemos esa palabra, ese evangelio diariamente presente en cada una de nuestras vidas, yo sí les aseguro de que vamos a dar amor a los demás. Bueno, hermano, no sé si tienen alguna pregunta. Realmente la clase para ahora era así, eh, poco sencilla, pequeña, para no alargar mucho el tiempo. Bueno, aquí unos pequeños tips. Eh, el, Esta clase, pues una forma de enseñar el catecismo es mirar un versículo bíblico y hacer que los estudiantes lean, luego utilicen preguntas sencillas, ustedes utilicen preguntas sencillas para que los estudiantes entiendan, luego permite que ellos formulen respuestas y si hay necesidad de que el estudiante tenga que corregir, pues en caso de corrección que sea necesario, se hace. Ve, entonces, por eso es que se les dice leer estos versículos ustedes los tienen ahí en sus catecismos, ustedes pueden dar a leer a sus estudiantes, igual explicar. O sea, el maestro que ya les mencionaba yo, que a través de una pregunta sencilla puede ayudar al estudiante a entender mejor el versículo. Hacer una pregunta de puente que nos sirva cómo unir la lección o en este caso la doctrina que nosotros queremos dar a enseñar. Ve, el maestro tiene que ilustrar la verdad, puede ser con una historia, un ejemplo de la vida, así como yo les comentaba, pues yo utilizo bastantes ejemplos de las vivencias, un dibujo pueden utilizar o cualquier tipo de manera de cómo pueden captar o ilustrar bien en lo que ustedes quieren enseñarles. Ahora, en el área de formular, usted, el estudiante, puede formular la respuesta a las preguntas. Entonces, él puede, antes de ustedes darle a conocer, entonces ustedes, así como hacemos, él escucharle a él, escuchar qué ha entendido. Sobre todo, yo les recomiendo bastante, porque el catecismo es grande y es el catecismo menor, pues, solo imaginen cómo será el mayor. Es bastante amplio, es nuestro libro de doctrina. Entonces, nosotros, para poder enseñarlo de una manera que no se torne aburrida para los estudiantes que ustedes tengan, entonces ustedes utilicen bastante las imágenes que él trae. Él trae bastantes tablas, trae unos cuadros. Ustedes con el simple hecho de una imagen, ustedes pueden explicar toda una clase. De hecho, toda esta clase que nosotros logramos ver el día de hoy, déjenme retroceder acá, está en base a esta imagen. Si ustedes ven, ustedes pueden hacer acá, espérenme que se me quedó acá. Ok, acá. Pues ahí la tienen. Toda la clase que nosotros armamos el día de hoy está en base a esta imagen que vimos. Vimos los títulos, cómo Dios nos da a conocer los títulos con el que Él se hace referencia en la Biblia. Vimos cómo nos cuenta de su palabra. Vimos lo que Él quiere que hagamos, que le invoquemos en angustia, que le oremos, que lo alabemos, que le demos gracias. Vimos qué es lo que Él no quiere que hagamos, que maldigamos, que juramos, que mientan por medio de Él, que engañen por medio de Él, que se usen hechicería. Bueno, entonces, por eso me retrocede aquí, para que mire que en una pequeña tabla
cómo está todo el contenido de una clase. Entonces, igual así ustedes pueden hacer en el resto de las historias bíblicas o en el resto de enseñanzas del catecismo, está lleno de muchas tablas. Ustedes pueden hacer uso de esas tablas y pueden complementar con los versículos bíblicos que él les presenta a través de preguntas y respuestas. Entonces, hermanos, esta fue la clase para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta para ir cerrando. ¿Estamos claros? Ok. Bueno, hermano. Entonces, miren, la tarea para el viernes. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 10, 38 al 42. Vamos a utilizar las preguntas del método de las 4C para entender esta historia bíblica. Vamos a leer en nuestro catecismo las páginas 66 y 74, desde las preguntas 53 a las 62. Vamos a memorizar y enviar grabación del tercer mandamiento con su explicación. Ya les dije que los que tengan problemas que con memorizar como están los mandamientos ahí, que me escriban al interno, que yo les voy a dar otra manera cómo podemos cumplir con esta tarea. Entonces, bueno, vamos. Gracias por su atención. Si no hay preguntas, pues vamos a despedirnos en oración. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos diste tu ley, Padre Santo, porque a través de tu ley nos diste a conocer tu voluntad. Señor, nos diste tu nombre para alabarte, para exaltarte y sobre todo para darte gracias. Sobre todo, Padre Santo, para darte gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, ya que solo a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. Padre Santo, te pido por cada uno de los hermanos que se reunieron esta noche con nosotros, te pido que seas tú obrando en cada una de sus dificultades, en ellos, en sus familiares, en sus iglesias, en sus grupos, en sus países. Sé tú, Padre Santo, obrando en bien para cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guió en este estudio. Gracias, Señor, sobre todo para darnos esa sabiduría para poder entender el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado esa humildad para poder compartir tu palabra con cada uno de los hermanos, con cada uno de nuestros grupos, de nuestras iglesias, para poder compartir el mensaje de salvación y vida eterna que solo a través de Jesucristo obtenemos de forma gratuita e inmerecida. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la clase. Buenas Excelente. noches. Muy buena clase. Muchas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el viernes si así Dios lo permite. Descanso reparador hasta la próxima. Dios los bendiga. Ángel, Maribel, hermanas, Sofía, Pedro, que pasen buena noche. Buenas noches. Dios bendiga, cuídense mucho, profesor. Bendiciones.